Miguel Ángel Pichetto. Muchas gracias. Gracias a todos los que están en la mesa, a la joven, a Claudia, que es un símbolo, una figura mítica. Recordar a José Ignacio Rucci, un hombre que estaba al lado de Perón y que fue asesinado vilmente por los montoneros y que está impune ese hecho todavía. La justicia argentina todavía no ha dado ninguna solución, no lo ha esclarecido. Agradecerle a Juan Carlos Romero, un amigo de la vida, con el que compartí muchas horas en el Senado y también estuvimos juntos en la última batalla electoral en el 2019, donde Juan Carlos representó a la propuesta que llevamos adelante junto al ingeniero Macri. Quiero agradecer especialmente a la joven legisladora de San Miguel, Catalina. Perón decía que los países que no piensan en sus jóvenes no tienen porvenir. Y bueno, y especialmente a Joaquín de la Torre. Creo que sin su esfuerzo, sin el trabajo del equipo que colabora conmigo, quiero recordar y mencionar, perder un poco de tiempo, pero nombrarlos porque han trabajado mucho, Jorge Pirra, Chicharaos, Miguel Ángel Toma, en fin, siempre uno se olvida. Agradecer a los intendentes, a los amigos que han también tenido una larga militancia, a Carlos Acuña, Jesús querido, sabés que te quiero mucho. Y que tu hospital Malvinas Argentinas es un ejemplo extraordinario de lo que significa un hospital público. Recién Joaquín decía, no se puede amar a lo que no se conoce. Es en la vida, en la política, en el arte, en la cultura. Y por supuesto, Joaquín expresa una identidad bonaerense. Y vamos a trabajar juntos para consolidarla con el peronismo republicano, con muchos espacios independientes, con compañeros también que vienen de otras fuerzas políticas. Agradecer la presencia de Hernán Lombardi y Jorge Enrique, que son hombres del radicalismo que nos han venido a alentar en este espacio. Quiero decir que vamos a hacer engrosar el peronismo republicano y consolidar la coalición opositora en la Argentina para volver a ganar las elecciones en el 2021 y en el 2023. Quiero esta noche decir que estamos cuidando el protocolo, que estamos al aire libre, que estamos cuidando el distanciamiento, que hemos cumplido todas las reglas, pero que también rompimos la oscuridad del Zoom, de estar encerrados en una casa. Pensamos que la vida es afuera y que el camino es el trabajo y también la vida de relación humana. Por eso estamos dando este primer paso fundamental. Quiero venir a hablarles hoy de la agenda del futuro. Los compañeros han hablado de los planes. Yo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Creo que el desafío y el verdadero debate es más que el plan, que es un instrumento y una ayuda para la gente cuando pierde su trabajo. En ese momento tan traumático hay que estar al lado para ayudarlo. El problema es la cultura, el problema es la ideología del pobrismo. A eso hay que derrotar, a esa visión de algunos que creen. Y también aquí no es solamente políticos, hombres de la cultura, de los medios de comunicación, de la iglesia, de una parte de la iglesia, que cree que a la Argentina le va a ir mucho mejor si es más uniforme y más pobre.
Esa es la oscuridad, muchachos. Están equivocados, totalmente equivocados. Cuando la palabra de la iglesia es pastoral, espiritual, es imposible confrontar. Cuando se meten a discutir en términos de la política, tenemos que también dar el debate, porque está en juego el destino de los argentinos. Entonces, al mundo del pobrismo hay que confrontarlo con el mundo de la producción y del trabajo. Perón, cuando le hablaba a la gente, a los compañeros en la plaza, hablaba de trabajadores. El desocupado, la persona que no tiene trabajo. Hay que ayudarla por un tiempo, como se dijo. Un tiempo. Hay que estar al lado de su familia por un tiempo. Después hay que salir a buscar trabajo. Pero también hay que producir cambios estructurales en el pensamiento, en la ideología. Aquí es la patria del buenismo, de las almas bellas. Cuando hay que hacer reformas profundas, todo el mundo se opone. Todo el mundo está en contra. Y si no hacemos estas reformas, muchachos, no salimos. Tenemos que trabajar para bajar la carga impositiva de los empresarios, de los que emprenden actividades económicas, de los que generan empleo. Es importante mirarlos bien, quererlos, casi aplicar la visión americana del Mayflower cuando se bajaron los puritanos en la colonia americana, empezaron a trabajar y pensar que la riqueza, la producción, la industria, el agroindustria, el campo, es importante. Son gente que están valoradas. Acá parece que se valora solamente al que hace plata de manera delictiva. Ser pobre no da ninguna superioridad moral, por el contrario. Produce una gran frustración en la familia, fractura familias. La pérdida del empleo destroza los afectos. Entonces tenemos que pensar en cómo generamos empleo. Hay que hacer una reforma fiscal total, grande, importante, que abarque a los 3 estados. Porque el argentino soporta una carga impositiva fenomenal. Y hay impuestos distorsivos. El otro día me pasaron un dato que la Argentina cobra el doble de impuestos que Brasil. 10 veces más que Chile, 10 veces más que Uruguay y 20 veces más que Paraguay. No tenemos destino. No tenemos destino. El hombre que trabaja, el que produce, está perdido. Y lo único que crece es el sector desocupado, los planes, el IFE, la UH y toda la parafernalia. Toda. Y ese camino es una noche muy oscura, muy oscura. Entonces, la reforma impositiva, pensar en un modelo productivo, pensar que la agroindustria es central para la Argentina y no tenemos que tener políticas de intervención. Ahí el otro día quisieron intervenir la producción de maíz. Y a alguna mente brillante se le ocurrió querer estatizar Vicentín, que fue una señal pésima para el campo de la producción y para el mundo. Dejá que el problema de Vicentín se ordene en la justicia comercial. Para eso está el concurso preventivo, para que se incorpore capital para salvar la empresa. Y si el Estado y el Banco Nación tienen creencias, metete en el concurso, hacela valer. Ese es el sistema, no la estatización. En un sector privado fuerte, el mayor generador de divisas, nos metemos con la estatización. Pésima señal. Como lo fue también el intento de intervenir sobre la producción cerealera. No vaya a ser cosa que se quieran meter también con la ganadería. Yo quiero rescatar del gobierno anterior de que se había recuperado la industria del frigorífico, la vieja industria que nació con la patria, con el saladero. Y luego
fue una actividad muy importante que generó empleo. Hoy estamos exportando carne vacuna a China y a distintos países del mundo. Hemos recuperado un lugar importante. Uruguay en décadas anteriores nos había pasado. Un país de 4 millones de habitantes, equivalente a la provincia de Buenos Aires, exportaba más carne vacuna que la Argentina. El otro día leímos la tragedia de un cierre de un frigorífico que dejó afuera 1.000 empleados. Entre la presión del sindicato, que a veces no comprende, no entiende, que no se puede tirar de la soga, porque se pierde la fuente de trabajo y sin empresa no hay trabajadores. Es muy importante, hablando del trabajo, el amigo del compañero Peretta me mandó hoy una información muy triste. Le dieron el reconocimiento sindical a una agrupación de trabajadores informales, que no trabajan. Es el mundo del revés en la Argentina, muchachos. Yo creo que hay conciencia hoy del mundo sindical, de los sindicatos, de sus principales dirigentes, de que es imprescindible modernizar las normas laborales, que no podemos seguir con leyes del año 70. La gran reforma que hizo el general Perón fue en el 74, la ley de contrato de trabajo. Se mantiene prácticamente indemne en su contenido esa ley. Hay que modernizar las normas, la pyme tiene que tener un sistema muy flexible de entrada y salida laboral en función de la demanda. Las grandes empresas no pueden marcar la paritaria de las pequeñas. Tiene que haber un marco diferencial, tiene que haber normas modernas que permitan que además los sindicatos engrosen sus filas con trabajadores formales. Las pymes en la Argentina, después de esta cuarentena interminable, cerraron 22.672 pymes. 300.000 puestos de trabajo formales se perdieron. Bueno, esperemos que el gobierno consiga la vacuna. Es importante que compren todas las vacunas que estén en el mundo. Es importante vacunar con cierto orden, que no haya privilegios, porque es muy vil. Además, llevar adelante privilegios con este tipo de temas que tienen que ver con la vida. Por eso yo creo importante que el gobierno vacune, porque hay que volver al mundo del trabajo rápidamente, porque esta cuarentena, que ha sido única y excepcional en el mundo, el caso argentino siempre lo estudian. 6 meses estuvimos parados casi. Y la consigna era una consigna feliz. Quédate en casa. Quédate en casa y está contento, hace gimnasia. Total, perdés tu trabajo, la pyme se funde, el comercio se cierra definitivamente. Los comerciantes, quédate en casa. Bueno, que aparezcan las vacunas porque por ahí nos quieren volver a encerrar y creo que hay poco margen para eso. La Argentina eso no lo va a aguantar. Derrotar al mundo del pobrismo es una tarea de todos, ¿eh? Es importante que la sociedad lo comprenda, los empresarios, los comerciantes, los medios de comunicación, los que comunican en la Argentina, la gente de la cultura, que la gran mayoría piensa por izquierda. Es importante que entienda que lo único que nos va a salvar es la unidad de los argentinos. Por eso yo quiero mencionar especialmente a una persona que nombró recién Joaquín, a Eduardo Menem, y recordar en su persona a su hermano, a Carlos Menem, que fue un hombre que gobernó para la unidad nacional sin odio ni rencor. Ese es el legado que nos deja, además de una visión capitalista, de apertura al mundo, de reformas importantes que la Argentina había hecho, de estabilidad económica. Tenemos que tener un plan
que estabilice la economía, muchachos y muchachas. Jóvenes que han venido mucho, porque después nos dicen que somos viejos. Viejos el viento y todavía sopla. Esa es una frase de Roberto Mano de Piedra Durán. Estaba voceando con casi 50 años, para poner un poco de humor. Nos acompañan muchos jóvenes. El otro día estuve en Rosario y me acompañaron un montón de jóvenes y madres jóvenes, las madres del dolor. Rosario está viviendo un tremendo escenario. Rosario, Sinaloa, muchachos. Sinaloa. Descuartizan gente, los narcos. Hay bandas organizadas y no hay actividad del Estado para reprimirla. Poca representación federal e indiferencia, además. Me dijeron estas mujeres que reproduzca esto, porque están matando gente todos los días. Todos los días. Tierra de nadie, Sinaloa. Y esto a veces también pasa en algunos lugares de la periferia del conurbano, en donde el narco se apoderó de todo. Yo me acuerdo cuando era pibe, vivía en Banfield. Después me mudé a los 25 años para Río Negro, que es una gran provincia, y quiero en este momento también recordarla porque le debo todo a Río Negro. Pero cuando era pibe, la sociedad de fomento era el núcleo central de la gente. Hoy el narcotraficante ocupa ese espacio. Tenemos que luchar contra el delito, contra la inseguridad. Esta es otra de las banderas que venimos a levantar acá, que nadie se haga el distraído con esta visión ultragarantista de la ministra y de los ideólogos del fanatismo abolicionista y ultragarantista en la Argentina. Miren lo que ha pasado ahora. Increíble, increíble, increíble. Un disparate. Resulta que leemos en los diarios que acaban de anular el decreto que habíamos convalidado en el Congreso, junto con Juan Carlos Romero en la Comisión de DNU, una iniciativa del gobierno en ese momento, del Poder Ejecutivo, del presidente Macri, que impedía a aquellas personas que tenían antecedentes penales no podían ingresar a la Argentina. Bienvenidos a aquellos de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. ¿Recuerdan el preámbulo que lo recitaba muy bien Alfonsín? Esto es lo que dice la Constitución. De buena voluntad. Los delincuentes no. Antecedentes penales no. Cualquier país serio, y algunos insignificantes países, no permiten ingresar a su territorio a delincuentes peligrosos, con antecedentes penales. Y acá alegremente derogamos el decreto, porque en realidad hay ministros, ministras que están más comprometidos con estas visiones de los organismos internacionales, esta bondad infinita de la Argentina, de que somos muy buenos, generosos, que le abrimos las puertas a todos, a delincuentes. Y cómo era también la segunda parte, que si un inmigrante venía a la Argentina y cometía un delito en el país, tenía que cumplir la condena y después había que echarlo de la Argentina. ¿Qué pasaba en la Argentina? Porque echa la ley, siempre echa la trampa. Iban, como generalmente tienen algún hijo argentino, iban y presentaban un recurso ante migraciones. Y bueno, y cuando les salía mal, iban ante la justicia contenciosa. Y siempre también hay alguna jueza muy buena, muy bondadosa, que le permitía quedarse con la mujer, con el hijo, cuando en realidad habría que haberlo echado con la mujer, con el hijo y con el perro, porque había cometido delitos y en general son delitos graves. Esa jueza que pensó en la unidad familiar no pensó cuando esa persona vendía droga y destrozaba familias. Entonces, este es el debate. Esto hay que discutir. Hay que derrotar al mundo del pobrismo, el de algunos a la episcopal que declaró la hambre. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
Silencio. ¿Dónde están? Yo soy católico, anticipo. Y espero que el Papa venga a la Argentina. Es importante su palabra y su mensaje espiritual para la unidad de los argentinos. Si no tenemos unidad, no tenemos destino. La confrontación, la división entre los argentinos nos lleva inexorablemente al fracaso porque es parte del problema económico. No hay estabilidad económica, no hay previsibilidad. Si el problema es la política, si no hay acuerdos centrales entre los partidos, aun cuando se debatan temas, alguno tiene una mirada a lo mejor más acentuada en la mirada social, otros son más libre mercado, quieren intervenir menos. Nosotros creemos en un capitalismo nacional inteligente, que tenga visión humana, pero no hay ningún país del mundo que no sostenga este modelo del capitalismo. Sostener de que es bueno, es muy bueno ser emprendedor, empresario, comerciante, industrial, dueño de campo, generar trabajo. Y es una gran imbecilidad aplicarle leyes que son fundamentalmente, totalmente negativas para las inversiones en la Argentina. Estas son nuestras ideas. Volver a recuperar la fuerza de seguridad, controlar la calle, evitar el delito, volver a recuperar el mundo del trabajo, bajar la carga impositiva para los empresarios, hacer un país viable, relaciones internacionales con Occidente. Somos Occidente, Argentina. Buenas relaciones con Brasil, con el Mercosur que construyó el presidente Alfonsín, con Sarney, que luego continuó Carlos Menem. La política internacional de Carlos Menem fue extraordinaria. Y también la continuó el último gobierno. Las relaciones con el mundo, porque tenemos que vender. En la medida que crezcan las exportaciones, la producción, la industria, el trabajo, Argentina va a mejorar. El tema es ese, encontrarnos de nuevo con el mundo del trabajo, con el mundo del empleo, con el mundo occidental, volver a fortalecer el Mercosur. Está viniendo Bolsonaro a la Argentina. ¿Bolsonaro es de derecha? ¿Cuál es el problema? Como dijo el presidente Lacalle, la ideología no cuenta. Lo que valen son los intereses de la nación, los intereses de la Argentina. Así que nos tenemos que llevar bien con Brasil y volver a fortalecer el Mercosur, ir al encuentro de la Comunidad Europea, exportar al mundo, tener relaciones pragmáticas con China, venderle a China, porque competimos con Estados Unidos y también con Brasil, que está produciendo trigo y cereal. Están avanzando en el Amazonas, y están siendo un importante factor de producción y de competencia. Así que Argentina tiene que duplicar la producción agropecuaria. El otro día estuve con un grupo de técnicos y especialistas y tenemos que aprovechar la irrigación de nuestros ríos y multiplicar por 3 la producción agropecuaria. Argentina, si logra eso, no está en el G20, está en el G10 y es una gran potencia productiva, industrial y laboral en Latinoamérica. Volviendo al tema migratorio y ya para ir terminando, porque quiero hablar también de un tema que para mí es muy, muy importante. Hay que volver a recuperar las Fuerzas Armadas. Hay que recuperar las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Hay que equiparlas y hay que darles sueldos que sean equivalentes al Poder Judicial de la Nación. No puede ser que tengan sueldos miserables. Son trascendentes para el país, tienen que ver con la defensa. Y les digo algo, no quiero convocar al dramatismo, pero la Patagonia vuelve a tener riesgos como lo tuvo en la época de Julio Roca, cuando Roca tomó la Patagonia para la Argentina, un gran héroe nacional. Hoy están grupos mapuches con ideologías de izquierda, pseudo mapuches,
pueblo invasor. Los pueblos originarios eran los tehuelches. Y el pueblo mapuche hacía malones, robaban ganado y se llevaban las mujeres para Chile, con bandidos chilenos. No quiero hablar mal del hermano pueblo de Chile. Estoy describiendo un hecho de la historia. Y Roca tomó la Patagonia para la Argentina. Cuando asumió el mandato, Julio Roca tenía la mitad del territorio. Cuando lo terminó, la Patagonia estaba integrada a la Argentina. Un gran héroe, hay que reivindicarlo, hay que cambiar esta lógica mental que nos hizo ver que hay héroes donde realmente hay fracasados que nos han llevado a los peores momentos. Hay que reivindicar las figuras importantes de la generación del 80. La visión laica, la separación, el matrimonio civil, las figuras que hicieron posible a Avellaneda, Pellegrini, el hombre que hizo, en fin, un montón. A Irigoyen, a Perón, Alfonsín, que recuperó, a Menem, que estabilizó la Argentina por 10 años. La quiso modernizar. Tenemos que volver a recuperar estas ideas, que son las ideas que tiene el mundo, porque no hay ningún país que crezca en el mundo si no respeta el principio de división de poderes, democracias de alternancia, capitalismo, integración al mundo. Si esas reglas no se cumplen, Argentina va a la oscuridad, muchachos. Así que venimos a decirles esto en esta noche extraordinaria, fundacional, donde estamos dando el primer paso, reivindicando a una figura como Claudia y a Joaquín de la Torre, que lo considera un dirigente excepcional, el dirigente del futuro de la provincia de Buenos Aires. Quiero finalmente decirles, para terminar, que gobernar, como decía el general, es generar trabajo. Esa era la consigna del viejo. Y especialmente hay que rescatar al Perón del 74, al que hablaba de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Muchas gracias, un abrazo grande para todos.